Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: amor al Señor y al prójimo. La lectura: Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo que vamos a escuchar a continuación se le conoce de esta manera como el juicio de las ovejas y los cabritos. Este juicio sucede inmediatamente después de concluida la gran tribulación. Luego de los 7 años de gran tribulación, el Señor, y luego del rapto de la iglesia, el Señor regresa a la tierra. La tierra ha pasado por este periodo de gran destrucción. Casi el 90% de la población humana ha perecido. Y en este momento el Señor desciende a la tierra y realiza un juicio que le llaman el juicio de las ovejas y los cabritos. En ese momento el Señor pone a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. Y continuamos leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Y lo que vemos aquí es que aquellas personas que aún no recordaban las buenas obras que habían hecho, el Señor sí las recordaba. El Señor recordaba cada vez que uno de ellos había ido a un hospital, había confortado el corazón de alguien, había compartido su pan, había visitado a un enfermo en un hospital, cada una de esas veces. Y Él dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Estas personas son llamadas las ovejas. Pero también continúa diciendo en el verso 40: y respondiendo el rey, en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El otro principio que vemos de este fragmento de la palabra de Dios es que el pecado de omisión será tan duramente condenado como el pecado de hecho. Dice la Biblia: y respondiendo el rey les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice que cuando tenemos el poder de hacer el bien y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado.
La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que a partir de escuchar la reflexión de esta mañana, debemos evaluar cuáles cosas podemos hacer, podemos servir en esta tierra, en cuáles áreas de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de hacer el bien y no lo hemos hecho. Somos representantes de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado y siempre debemos tener presente que en esto no se trata de ser cristiano o no ser cristiano, se trata de ser humano, se trata de que todo lo que respira alabe a Jehová, dice la palabra de Dios. Si tú y yo respiramos, si tú y yo estamos usando un cuerpo, unos ojos, unas manos, unos pies que no compramos, tú y yo no compramos los ojos que nos fueron dados, ni la familia en la cual nacimos. Se nos brindó afecto, cariño. No es un mundo perfecto, pero de alguna manera Dios se las ha arreglado para que las cosas, por lo menos estrictamente necesarias, no te hayan faltado. Y aún en medio de la escasez, de seguro has visto la mano de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice, de gracia recibiste, dad de gracia. La palabra de Dios también nos dice, sed agradecido. Y es muy delicado ver cómo, aunque no es por obras que somos salvos, la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Lo que produce la salvación es cuando tenemos fe en Cristo, fe que su gracia es suficiente, fe en que lo que Él hizo en la cruz nos salva. Por ejemplo, el ladrón que estaba en la cruz, aunque él era ladrón y lo iban a matar y estaba ya para morir, él le dijo, acuérdate de mí. Eso es lo que llaman fe salvadora. Cuando tú crees que Jesucristo basta. Cuando Abraham tuvo esa fe, le creyó a Dios. David tuvo esa fe cuando dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina. Y esa fe los salvó y los libró. Y Dios le dio la victoria. Eso es fe, cuando creer que Dios es suficiente para tu problema. Eso es fe. Es fe que te salva, fe que te libra, fe que hace que Dios intervenga en tu favor. Esa fe salvadora es diferente de la fe que te hace hacer buenas obras. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe dice que la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y cuando en realidad tenemos al Señor en nuestro corazón, de manera natural vamos a producir buenas obras y no al revés. Hay muchas personas que producen buenas obras creyendo que con ellas van a comprar a Dios, mientras siguen siendo malos. Y no es de esa manera, es primeramente el amor a Dios, el acercarnos a Dios, produce en nosotros la necesidad de servir. Y si no, nuestra fe es mentirosa y es fingida. Porque la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a tu Dios, a quien no ves? La Biblia nos dice, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, lo pone como algo que uno depende del otro. Mi perdón depende de cómo yo perdono al otro. ¿Cómo miras tú al prójimo que Dios hizo a su imagen y semejanza? Debe llamarnos a la atención que el castigo para esta gente es al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, ese lugar de tormento nunca fue preparado para los hombres, fue preparado para Satanás y 1/3 de los ángeles del cielo que cayeron con él. Muchos de estos ángeles, dice la palabra en el libro de Judas, están en prisión y nunca han podido salir de las cárceles del infierno. Otros andan en este terreno, en este territorio, y se les ha permitido por un tiempo tentar y probar a los hombres bajo la voluntad de Dios, porque así como Adán y Eva tuvieron la libertad de escoger entre el bien y el mal,
también es necesario que todos nosotros tengamos la libertad de escoger entre Dios y Satanás. Todo esto lo hacemos de manera voluntaria. El amor no se esfuerza. Y Dios quiere que nosotros, por nuestra propia decisión, deseemos, al igual que Adán y Eva, si vamos a escoger lo que ofrece Satanás o vamos a escoger lo que ofrece el Señor. La lectura de hoy, en resumen, nos manda a servir, a amar, sin importar credo ni religión, sencillamente porque somos hijos e hijas de Dios. Es tan importante que una mala decisión nos expone al infierno de fuego. Y en este punto yo quiero recordarle el mandato que le fue dado a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Muchas veces leemos la palabra de Dios, pero la tomamos tan a la ligera que solo la leímos. A Josué no lo mandaron a leer la Biblia, lo mandaron a meditarla en las noches, en el día. Esto lo corrige, lo enseña, lo instruye, lo ayuda a ser un mejor hombre. Por último, me toca mucho la historia de un hombre coreano que fue despedido y su empresa no pudo prosperar por situaciones económicas en su país. Ante esto, él, con el deseo de servir al ser humano, a pesar de que tenía 7 personas a quienes sustentar, él puso una fritura y vendía empanadas a la salida de la universidad y decidió hacer las empanadas más grandes porque él quería que esos estudiantes con hambre pues coman bien. Lo que esto produjo fue que todos los estudiantes iban a comprarle sus empanadas. Él lo hizo como una buena obra. Sin embargo, esto le produjo un negocio rentable en medio de una de las crisis más grandes que ha tenido Corea. Lo próximo que él hizo fue que, ya que tenía algunos ingresos, tomó parte de esos ingresos para crear sopas para los pobres. Así todas aquellas personas que estaban sin nada que comer podían ir donde aquel hombre y comerse una sopa gratis. Esas sopas se hicieron tan famosas que hoy son una de las sopas más vendidas en toda Corea, porque al final no solo las pobres las recibieron, sino que otros se interesaron en probar aquella famosa sopa y se hizo hoy un gran negocio, pero empezó como un servicio. Señor Jesús, tú que escudriñas todas mis obras, confieso no haber tratado con bondad a mis hermanos y he ignorado sus necesidades. Perdona mi egoísmo y mi maldad. Ayúdame a cuidar a los hambrientos, a los enfermos, a los presos. Me comprometo a servirles como si se tratara de ti. Derrama tu amor y tu poder sobre mí para poder lograrlo. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. La importancia de dar y hacer las cosas con el corazón. Eso es lo más importante. Y el Señor nos dio el ejemplo de vivir en amor y para amar a los demás. Dios les bendiga, Dios les guarde.